Hermano, qué bueno que podemos estar reunidos hoy acá en esta mañana de domingo. Y el salmista lo expresaba de esta manera en el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más? ¿Quién se sabe eso? La última parte: bendición y vida eterna. Amén. Te invito ahí a aquellos que quieran ponerse en pie a que lo puedan hacer y así de esta manera comenzar a alabar a nuestro Dios en esta mañana, precisamente con este coro. Dice así: mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dice: cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos al Espíritu de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él para todo lo que poseemos y todo lo que somos. Tal sacrificio implica renunciar al orgullo en todas sus formas. Así como un alfarero experto modela el barro con las manos, el maestro puede moldear y darle forma con sus manos a los que son de corazón contrito y humillado. Solamente
Regresamos a tu presencia, Dios. Regresamos al lugar donde podemos adorar tu nombre. Mira, Señor, son muchas las aflicciones, Señor. Son tantos los problemas que nos agobian el día a día, Señor. Son tantas ahí las cosas que nos desalientan, Señor. Nuestras propias preocupaciones, nuestros propios afanes, nuestros propios deseos, los deseos de nuestro corazón, Señor. Aquellas cosas que anhelamos, Señor. Tantas cosas, Señor, que nos van alejando de ti. Poco a poco, Señor, nos van, Señor, sacando a veces nuestra mirada de tu presencia, Señor, de lo que realmente importa, Dios. Padre, queremos apartar este tiempo, Señor, para reconocer, Señor, primeramente la grandeza de tu nombre, Dios. Pero también para pedirte perdón, Señor, porque poco a poco, Señor, en ocasiones nos vamos desviando, Señor. Nos vamos olvidando, Señor, de leer tu palabra, de tener tiempos de oración contigo, Señor, de tener tiempos a solas contigo, Dios. Padre, pero en esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro corazón una vez más a buscar tu rostro, Señor, a rogarte que tú avives el fuego de ese primer amor, Señor. Nos acordamos aquella vez cuando te conocimos, Señor. Aquel primer amor, Señor, que aquel fuego que había en nosotros que nos consumía, Señor. Que no podíamos dejar de leer tu palabra, que no podíamos dejar de congregarnos, que queríamos aprendernos los coros para adorar tu nombre por medio de estos cánticos, Señor. Y queremos decirte, Señor, que queremos regresar a ese primer amor, Dios. Queremos adorarte de esta manera, en espíritu y verdad, Señor, porque dice tu palabra que tales adoradores, Padre, tú buscas, Señor, que te adoren, Señor. Queremos adorarte de esta manera, Padre, pero entendemos también que para adorarte de esta manera, Señor, tenemos que presentar nuestros corazones, Señor, limpios delante de tu presencia, Señor. Como dice esta palabra, contritos y humillados, Señor. No hay sacrificio que podamos presentar, Señor. No hay nada que podamos darte, Dios. Tú eres Dios creador del cielo y de la tierra. A ti todo te pertenece, Dios. Solamente en nuestro corazón. Ese es el anhelo, ese es lo que tú deseas de nosotros, Señor. Nuestro corazón. Y queremos pedirte perdón, Señor, si algo que estorba, Señor, este fluir, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Te pedimos que tú lo quites, Señor, que tú nos perdones y que tú tomes nuestro corazón. A manera de ofrenda lo levantamos delante de tu presencia, Señor. Padre, mira, queremos también pedirte, Dios, que tú tengas misericordia y seas con aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que están necesitados, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Padre, que tú fortalezcas las manos de aquellos que están débiles, Señor. Que tú levantes, Señor, al caído, Dios. Padre, que tú sanes los enfermos, Señor. Oramos por los enfermos que tenemos en nuestra congregación. Ahora mismo me acuerdo, Señor, del papá de Jonathan, Señor. Lo ponemos delante de ti una vez más. Gracias porque todo salió bien en la operación. Pero así como él, Señor, todos aquellos que están pasando por alguna situación de enfermedad, Padre, oramos para que tu sanidad repose, Señor, sobre tus hijos, Dios. Así de la misma manera, sé provisión, Dios. Sé provisión, Señor. Mira, Padre, muchos estamos preocupados, Señor. Muchos han perdido trabajo, Señor, aún tus hijos, Señor. Pero entendemos que el Dios creador del cielo y la tierra es nuestra provisión, nuestro sustento, nuestro pan, Dios. Padre, sé provisión, pero no solo material, sé provisión espiritual, Señor. Que sea derramado sobre tu pueblo sabiduría, inteligencia espiritual para ser llenos del conocimiento de tu voluntad, de aquellas cosas en las que debemos andar para agradarte siempre, Dios. Bendice los matrimonios, una vez más te pido, bendice los hogares, bendice nuestros hijos, Señor. Bendice nuestra iglesia, el tiempo que resta en esta mañana, para que todo lo que estamos haciendo es para ti, para que tú recibas adoración, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y siempre ahí le pido al pastor que me ayude si alguna visita entre nosotros. Solamente queremos darle la bienvenida. Le pido que levante allí su mano. Alguien que nos visita por primera vez. Solamente queremos darle allí una calurosa bienvenida. No tenemos nadie, ninguna visita. Todos somos de la casa. Pastor, todos de la casa entonces. Oh, Tiago está de cumpleaños. No sé, Orlandito, ¿podemos cantarle el coro a Tiago? ¿Sí? ¿Tiago está acá? Oh, sí, acá está, ahí está. Vamos a cantarle el coro a Tiago y también vamos a orar por él. Le pido a los padres, a los dos, Yane, pasa acá adelante.
Y por favor le pido a la iglesia una vez más que se ponga en pie solamente para tener este momento y también orar por Tiago y por este matrimonio. Hermano, ¿tenemos algún otro matrimonio también que esté de aniversario en esta mañana? ¿Algún matrimonio de aniversario de bodas? Bueno, le cantamos el coro de cumpleaños ahí a Tiago. Bueno, y este sí que es un cumpleaños, no un cumpleaños. Bueno, ya Tiago pasó un año, ¿verdad? Este Tiaguito es igual que Davidcito también, ¿verdad? Son hijos del COVID en el sentido de que nacieron, ¿verdad? Teníamos tanta expectativa y cuando ellos vinieron a este mundo, pues estábamos cerrados con todo esto del COVID. Pero el tiempo ha pasado y ya miren Tiago, ¿verdad? Todo un caballero ya de un añito ya de vida. Qué felicidad para sus papás y para toda la familia. Y vamos a orar y vamos a celebrar con ellos, ¿verdad? Sí. A ver, Yadira, tu texto, claro. ¿Cómo va a faltar el texto de Yadira? Ok, amén. Vas a tener que repetírselo muchas veces, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias y qué alegría y qué gozo poder celebrar con los que celebran, Señor. Y Padre, estamos tan contentos de poder festejar con Abraham y con Yanesi, Señor, un año de vida de Tiago. Recuerdo, Señor, aquella mañana donde supimos que Yanesi estaba embarazada, cuánta alegría, cuánto gozo, y pasaron 9 meses y ha pasado otro año más. Así va el tiempo de rápido, Señor. Y te agradecemos porque Él está entre nosotros y esa alegría para toda esta familia y esa alegría también para la familia de la fe. Pedimos tu bendición sobre Él, Señor, para que Él sea un niño sano, para que Él sea un niño temeroso de ti. Dale sabiduría a sus padres, Señor, para instruirlos en tu camino, para que cuando Tiago, Señor, tenga más edad, Él pueda verdaderamente recibirte a ti como Salvador personal, porque cada uno de nosotros tiene que hacer esta decisión. No importa si nacimos en el seno de una familia cristiana, no importa si de pequeños nos traen a la iglesia. Todos en algún momento necesitamos tener esta conversación contigo y poder arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados y aceptarte como Salvador y hacerte el Señor de nuestras vidas. Permite, Padre, que sus papás puedan encaminarlo a Él siempre para que pueda ser un niño temeroso de ti. Bendice este hogar, esta familia, Señor, y a todos los que estamos aquí gozándonos en esta mañana con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicidades, brother. Seguidamente, hermanos, vamos ahí a cantar el himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios.
siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Hermano, te pido que te pongas en pie una vez más y así vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana que está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Solamente 2 versos y vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 11, 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su hijo unigénito, habiéndole dicho: Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabamos, santificamos y honramos tu santo y precioso nombre. Hemos venido en esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra que es viva y eficaz, que penetra nuestros corazones, Señor, que produzca fruto, que tú uses a tu siervo, Señor, y estas palabras que traes por medio de él produzcan, Señor, en nosotros esa fe de la cual va a ser enseñada en esta mañana. En medio de las dificultades, Señor, aumenta nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, y aquellos que han traído su ofrenda mientras se canta este coro, lo pueden venir acá hacia acá adelante y depositarla acá en los platos. Dice el Salmo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Hermanos, si te sabes este salmo a manera de coro, te invito a cantarlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle: mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque dice así: oh Jehová, nuestro Dios, mi adversario, muchos son los que viven contra mí, muchos son los que dicen de mí, no salvaré, salvación de Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová
tu gracia, es mucho más allá. Señor, no fallas, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. ¿Cuántos podemos decir eso, verdad? Porque como dice este cántico, digno de recibir toda adoración, Digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús te doy honor y paz. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y lleva tu amor al mundo. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos una roca, que esa roca es Cristo. ¿Cuántos pueden decir y identificarse con esta canción? Mi esperanza está En su justicia y en la deja que más te tendré. Solo en su nombre confiaré. Como en su
quiero que ahí donde tú estás, que tú pienses en la letra que dice. Y si tú te identificas, ya sea porque estés pasando por prueba, por tempestad, yo quiero que tú haces tu mano y glorifiques al Señor. Yo le voy a pedir al pastor, ya que no podemos pasar todo adelante, que él pase hacia adelante. Y él va a estar viendo tu mano y él va a orar contigo. Si tú estás necesitado, si tú necesitas oración por un trabajo, por una enfermedad, por cualquier otra situación que solo tú y el Señor conoces, ¿verdad? Vamos a cantar la segunda estrofa. Y si tú te identificas o estás pasando por una prueba, por un problema en tu vida, glorifícale al Señor, reconociéndolo y testificándole a Él. Su gracia siempre va a la tormenta venceré. Mi alta firmeza en él. ¿Cuándo podemos decir eso? ¿Quién es nuestra alma firme? Mi alta firmeza en Jesús. ¿Cuántos podemos decirle al Señor? En Jesús, fuerte soy. ¿Cuántos somos fuertes en Jesús? Solo Él, mi roca es soberana. Una cosa sabemos, ¿qué cosa? Que Él es Él. Gracias, Señor, porque tú eres esa roca firme, roca inconmovible. Así lo declara tu palabra y nosotros lo creemos. Gracias, porque nuestra fe no está en el hombre. Gracias porque nuestra fe está en ti. Y tú no cambias, tú eres Dios inmutable, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nuestra fe es segura, Señor, sin importar todo lo que pueda suceder en este mundo. Por eso tu pueblo te alaba, por eso descansamos, Señor, todas nuestras agonías, todas nuestras angustias. Todo lo ponemos en tus manos, porque tú nos amas, Señor, porque tú te entregaste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, somos parte de tu pueblo, pueblo adquirido a precio de sangre, Señor, justificados como cantábamos a través de la fe en el Hijo de Dios que se entregó por todos nosotros.
Y eso es amor, Señor. El acto más maravilloso que podemos conocer fue tu entrega allí en la cruz. Nos acogemos, Señor, a tu gracia, a tu favor. En ti descansamos, Jesús. En ti reposamos. A ti apelamos en todas nuestras situaciones, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Oh Dios, ahora rogamos que al recibir esta palabra tú edifiques nuestras vidas, que tu palabra toque nuestros corazones, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tu palabra dé ese fruto, Señor, para el cual tú te has revelado, para que todos nosotros te podamos conocer, para que todos podamos vivir en una relación contigo. Bendice a tu pueblo en este día. Gracias por el privilegio de cantarte, de alabarte, de adorar tu gran nombre. Y pedimos todas estas cosas en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Si algunos de ustedes han ido llegando, ¿verdad? Pues al paso del tiempo igualmente siéntase siempre bienvenido. Si usted es una persona que ha estado por primera ocasión, pues también siéntase bienvenido. No sé si ha llegado alguien más, sé que tengo por allá una joven, Beatriz, ¿no? Ok. Ella me había prometido venir acá en esta mañana, así que te damos la bienvenida, siéntete como en casa también. Que el Señor te bendiga en este día. Y todos somos bienvenidos. También como iglesia, pues queremos extender nuestro más sentido pésame a nuestra hermana Elia, ¿verdad? Elia perdió a su mamá en Cuba esta semana, ya una señora mayor, 100 añitos, ¿verdad? Una vida larga. Pero oren mucho por nuestra hermana Elia. Los últimos meses han sido difíciles para ella, ¿verdad? Perdió a su esposo, perdió a su hermano y ahora perdió a su mamá. O sea que han sido 3 pérdidas bien cercanas en un plazo muy breve de tiempo. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos alegramos con los que se alegran, pero lloramos con los que lloran y también podemos llevarles en oración. Así que oren mucho por Elia, oramos también por el papá de nuestro hermano Jonathan, lo mencionaban ahorita acá, ¿verdad? A José Antonio, que también fue sometido a una cirugía no vamos a decir de emergencia, pero sí rápida, ¿verdad? Durante esta semana. Oremos por nuestro hermano Silva, que es su papá y su esposa, ¿verdad? Abuelos de Beto y de Jonathan. Oremos también por la mamá de Jonathan, de Beto, perdón, nuestra hermana Gisela, que los cuida a ellos, ¿verdad? Oremos por esta amada familia porque tienen mucha necesidad de nuestras oraciones. Y dicho todas estas cosas, pues vamos a compartir los mensajes, los anuncios que los tenía por aquí, pero me los llevaron. No hay problema, de todas formas, ¿verdad? En esta semana, pues nos mantenemos en nuestro calendario normal. El miércoles comenzamos un nuevo estudio acá en la oración, ¿verdad? En el tiempo de oración a las 7:30. Vamos a comenzar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta que tiene un alto contenido teológico, ¿verdad? Que hay mucho que aprender acerca de la salvación en esta carta, así que les invito a que puedan participar. El jueves estamos con los hermanos allá en Los Robles a las 5 de la tarde y los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30, ¿verdad? En su noche de jóvenes. Pero siéntase joven usted también, puede participar y nos puede ayudar y nos puede apoyar en esta actividad. Estoy muy contento con lo que Dios está haciendo en la vida de muchos jóvenes y eso es algo bueno. Y el domingo, pues como es costumbre, estamos a las 9:45 con nuestro servicio bilingüe y luego a las 11 de la mañana con este servicio en español, donde ya sé que entre los dos servicios, ¿verdad? Ya muchos van regresando a casa y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que toda la iglesia pueda regresar. Ha sido un año difícil con esto del COVID, hemos estado muy limitados, estuvimos cerrados, sé que muchos todavía tienen temor, algunos tienen condiciones previas que lo entendemos y deben de cuidarse y protegerse, pero les animo, ¿verdad? En la medida que siga avanzando todo esto de la vacunación y ya pronto podremos despegar todas estas sillas y todos podremos regresar a este servicio, todos podremos saludarnos como lo hacíamos antes en esa primera alabanza. Viene ese día donde nos vamos a poder abrazar nuevamente
y donde vamos a poder compartir. Ya ese día está bien, pero que bien cerca. Quiero también decirles que el día de pesca que íbamos a tener ayer se canceló por motivo del tiempo, ¿verdad? Iba a haber mucho viento, mucha marea o oleaje, y iba a ser un poco incómodo. Las olas iban a estar entre los 3 a los 5 pies y iba a ser un poquito difícil, sobre todo para los que nunca han estado en un barco, y no queríamos que nadie se nos sintiera mal. Así que la hemos pospuesto para el sábado 6 de marzo. Así que más oportunidad para todo el que se quiera animar. Me puede ver a mí o puede ver a Jeremy, y con gusto le vamos a recibir, ¿verdad? Para que sea parte de este día en el mar. Y lo otro que quiero decir es que ya se acerca. Sí, perdón. Sí, claro que sí, Rosa. Sí. Matías es el sobrinito, ¿verdad?, de Rosa y de Olga, allá en Panamá. Viene teniendo ya como un mes el niño y nació con un problemita, ¿verdad?, en el corazón. Necesita una cirugía para poder arreglar esa condición. No se puede hacer esa cirugía en Panamá. Los médicos han recomendado Colombia, salía un poco caro en Colombia, se habló de España, y muchas personas han colaborado. Sé que muchos hermanos también acá han colaborado, porque se estaba haciendo, ¿verdad?, pues de alguna manera una colecta para poder cubrir los gastos de esta cirugía. Pero Matías se ha agravado, está ahora mismo, como dice Rosa, en terapia intensiva, tiene también ahora una bacteria, ¿no?, en sangre, o sea que necesita también mucha oración, ¿verdad? Así que derrámense en oración por este bebé tan pequeñito que necesita tanto, ¿verdad?, de la ayuda y de la misericordia de Dios. Y lo último que quería decir es que ya se aproxima Semana Santa, y este año sí que lo vamos a celebrar. No va a ser como el año pasado, que estábamos cerrados por la pandemia. Así que tenemos el día, creo que es 28 de marzo, es Domingo de Ramos, y 4 de abril es Domingo de Resurrección. Y estamos pensando pues a presentar toda una obra, ¿verdad?, que se llama El Aposento Alto. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el Aposento Alto, ¿verdad? Jesús comió la Pascua con sus discípulos, y fue solo un momento antes de que ya Judas lo entregara, ¿verdad?, y el Señor fuera a la cruz a morir por todos nosotros. Y la obra gira alrededor de esa familia que le presta a Jesús ese aposento alto. Así que oren para que todo pueda ser factible, para que podamos presentarle y para que podamos invitar también a otras personas. Dicho todo esto, compartimos entonces la palabra de Dios para esta mañana, y voy a compartir con ustedes mi tercer sermón acerca de Abraham. Este es el último que le dedicamos a Abraham en esta serie de la fe. Ya estamos por 7 sermones en esta serie. La semana pasada hicimos un alto por el Día del Amor y la Amistad y estuvimos compartiendo de ese tema, pero regresamos a esta historia de los héroes de la fe. Y ya habíamos hecho 2 sermones de Abraham, donde en el primero habíamos resaltado que por la fe Abraham fue capaz de obedecer a Dios y salir a una tierra que no conocía, ¿verdad? Y dice que por fe vivió en esa tierra como un extranjero, como un peregrino, una tierra que Dios le prometió que la daría a su descendencia. En el segundo sermón estuvimos hablando de la fe también por la cual Sara, su esposa, siendo de 90 años, dice, recibió fuerzas para concebir. Dios les había prometido un hijo, pero Sara era una mujer estéril de 90 años, y Abraham de 100 cuando tienen a este hijo, Isaac, ¿verdad?, el hijo de la promesa. Previamente, Abraham se había llegado a su sierva Agar por petición de su esposa y había tenido otro hijo, ¿verdad?, Ismael. Y todos sabemos de dónde o lo que trajo, ¿verdad?, toda esta descendencia. De Ismael descienden los árabes. Así que entendamos, ¿verdad?, toda esta situación. Pero hoy quiero compartir con ustedes el momento clave, el momento cumbre en la vida
de Abraham. Y es cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Vamos a leer nuevamente allí en Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 17 al 19. Es nuestra lectura devocional. Y dice allí: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que dice aquí el autor de Hebreos que por la fe fue que Abraham, en el momento que fue probado, ofreció a su hijo, el que había recibido como promesa, el hijo que Dios le había dicho que le iba a dar aún en su vejez, y de la cual tendría él una gran descendencia, y que por medio de él serían benditos todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y yo creo que todos hemos escuchado esta historia que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero quiero leer esta historia con ustedes en Génesis, allí en el capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 1 al 19. Y es un poco larga la lectura, pero yo creo que vale la pena leer esta historia. Porque el autor de Hebreos lo está citando en el Antiguo Testamento, pero está hablándonos de algo que ocurrió miles de años antes. Y miren lo que dice la palabra de Dios de este momento. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extendáis tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba,
y habitó Abraham en Beerseba. Repito, todos hemos escuchado esta historia. Ahora, nosotros ahora cuando leemos esta historia nos damos cuenta que Abraham atravesó una gran prueba. Lo sabemos porque nos lo dice el texto. Dios es soberano y la Biblia no nos dice por qué Dios sometió a Abraham a esta prueba, pero Dios quiso probarlo, como puede probarnos a cada uno de nosotros. Dios actúa de manera soberana, ¿verdad? Lo dice allí en el versículo 1, si podemos regresar allí, ñaño, al versículo dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué lo quiso probar? No lo sabemos. Ahora, el texto dice que Dios llamó a Abraham y Abraham simplemente respondió, heme aquí. Y esta respuesta, ¿verdad?, no es para indicar su posición. Dios sabía dónde estaba Abraham. Abraham no le dice, heme aquí para que sepas que estoy aquí parado detrás del florero. No, Dios sabe dónde está Abraham. La respuesta, heme aquí, habla de la disponibilidad de Abraham para Dios. Cuando Dios llama, Dios espera nuestra disponibilidad. Y cuando Abraham dijo, heme aquí, está diciéndole, aquí estoy, ¿qué quieres que haga, verdad? Estoy aquí para ti, ¿verdad? Dios sabe dónde está Abraham, pero Abraham no sospecha lo que Dios le va a pedir. Y hermano, yo siempre he dicho durante esta serie que tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de estas personas, porque es muy fácil juzgar desde otro ángulo, ¿verdad? Desde mi posición. Pero por favor, póngase los zapatos de Abraham y piense por un momento. Si Dios le habla a usted con una voz audible, lo llama directamente por su nombre, ¿qué es lo que usted le diría a Dios? Si usted puede identificar la voz de Dios y sabe que el Señor le está hablando, ¿qué usted le diría? Pues probablemente nosotros diríamos como Abraham, heme aquí, estoy aquí, o quizás diríamos como Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así dijo Samuel en una ocasión, ¿verdad? Y ese no es el punto. El punto no es decirle a Dios, estoy aquí. El punto es, si yo estoy dispuesto a obedecer una vez que Dios habla, porque usted le dice a Dios, heme aquí, usted está diciéndole a Dios, yo estoy disponible para ti. ¿Qué es lo que quieres? Y cuando Dios dice lo que Él quiere o lo que Él demanda de nosotros, la pregunta es si yo estoy dispuesto a obedecer eso que Dios quiere. Porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir. Tenga cuidado cuando usted dice, heme aquí. Tenga cuidado, porque es muy fácil decirlo. A veces el impulso, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Bueno, y cuando Dios te dice algo que verdaderamente tú quieres que Dios te moldee y haga contigo lo que quiera, o tú te pones cabezón con Dios. Porque a veces somos bien cabezones con el Señor. Miren, Abraham no tiene idea, no sospecha lo que Dios le va a pedir. Usted y yo sí lo sabemos, porque ahora lo leemos. Y sabemos que era una prueba que venía a la vida de Abraham. Dios decidió probar la fe de Abraham, pero él no tenía ni una pista de lo que Dios le podía pedir. Y yo les digo algo, me atrevo a asegurarles algo. No lo dice la Biblia, esto lo estoy diciendo yo. Abraham no sospechó nunca lo que Dios le iba a pedir. Porque lo que Dios le pide a Abraham escapa a toda imaginación humana. Y cuando Abraham escucha esa petición, entonces llega una gran encrucijada a su vida. ¿Qué voy a hacer? Saben, Henry Blackaby escribió un libro que se llama Cuando Dios habla. Y una de las cosas que dice Henry Blackaby es que cuando Dios habla, dentro de nosotros se produce una crisis de fe. ¿Voy a obedecer o no? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque cuando Dios habla, Dios ha dicho. Dios está demandando. ¿Y qué voy a hacer? Literalmente, miren lo que Dios le dice a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Literalmente Dios le está diciendo, toma a tu único hijo,
y sacrifícalo allí. Dios no está diciendo, mira, ¿qué tú crees? Vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. Dios está ordenando, toma ahora tu hijo, Isaac, el que tú amas, y vete allí y ofrécelo en holocausto. Y miren, yo creo que no hay dudas. Abraham no tiene dudas de que Dios le está hablando. Y Abraham ahora no puede tener duda de lo que Dios le está pidiendo. Yo les contaba a los hermanos del primer servicio que a veces yo me hago un poco el sordo, ¿verdad? Cuando alguien me está llamando. Hay veces que estoy en mi habitación y estoy o leyendo o viendo algo en el teléfono a veces, y ahí está mi esposa llamándome para comer y yo me hago el sordo, ¿verdad? Y como a la segunda o tercera vez es que yo respondo, es que no te había oído, no te había entendido, perdóname mi amor, y allá es que voy, ¿verdad? Pero me hice un poco el sordo porque yo estaba en lo mío. Ahora, con esto no hay esa posibilidad. Abraham aquí no puede decir, mira, no te oí, mira, lo que pasa es que no entendí, que yo estaba confundido, no me quedó claro lo que tú me estás diciendo, porque Dios cuando habla de una manera fuerte y de una manera clara, y Dios le dijo, toma tu hijo, tu único, y le dice hasta el nombre, Isaac, para que no vayas a pensar que es Ismael, el hijo que tuviste con la sierva, que por cierto, esa es parte de la cosmovisión en el Islam, ¿verdad? En el Islam se dice que el hijo que Abraham sacrificó, o que iba a sacrificar en el monte Moriah, no era Isaac, sino Ismael, ¿verdad? El hijo que Abraham tuvo con la sierva. Y esa es parte de la tergiversación de lo que dice la Biblia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero Abraham no puede escapar a este mensaje, a esta palabra. No puede decir, no entendí, no escuché, no estaba claro, me quedé confundido. Yo pensaba que tú me estabas hablando de mi otro hijo. No. Dios le dijo que el único. Y cuando se dice unigénito era porque era el de Sara, su mujer. Y le dice el nombre, Isaac. Y ahora Abraham tiene esa gran encrucijada. Ahora, voy a apelar a otra cosa. Usted y yo somos padre o madre, tenemos hijos. Por favor, pónganse en los zapatos de Abraham otra vez. Póngase en los zapatos de Abraham. ¿Qué haría usted si Dios le pide que le ofrezca su hijo en un sacrificio? No, me quedan demasiado grandes, sin duda, Santiago. Me quedan bien grandes, ¿verdad? Miren, cuando yo trato de ponerme esos zapatos, no solo me doy cuenta que me quedan inmensos, sino es que yo me he puesto a pensar ¿cuál sería la respuesta que yo le daría a Dios? Porque es fácil hacer un alarde de la fe. Es muy fácil alardear y decir que yo soy un hombre de fe o una mujer de fe, pero es muy difícil probarlo. Es muy difícil probarlo en la vida real. Cuando Dios habla y cuando Dios demanda. Y cuando Dios demanda algo tan sagrado para mí como son mis hijos. Yo me he puesto a pensar. Y yo creo que cuando pienso en esto, yo no creo que yo pudiera hacer lo que hizo Abraham. ¿Para qué me voy a engañar? ¿Para qué me voy a engañar? Me pongo a pensar qué expresión se asomaría en mi rostro en el momento que Dios me dijera algo así. ¿Asombro? Quizás. ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Me quedaría callado? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Discutiría con Dios? Yo creo que yo me pusiera a discutir con Dios. ¿Qué es esto que tú me estás pidiendo? ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Si tú me acabas de prometer que tú me vas a dar una descendencia por medio de ese hijo, ¿cómo me vas a decir que te entregue este hijo ahora? Yo me pusiera a discutir con Dios. Porque esa es mi humanidad. Yo intentaría de que Dios cambiara de opinión. Mira, vamos a pensar esto otra vez. ¿Por qué no habrá? ¿No habrá otra manera? ¿No hay otra forma? A mí me impresiona Abraham. Y por eso la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe.
Miren, lo que dice este relato nos da pie a creer que Abraham permaneció como en silencio total y no dijo ni una sola palabra delante de Dios. Nosotros no podemos advertir, de acuerdo a lo que dice el relato en la Escritura, ningún tipo de reacción en Abraham que no fuera su obediencia, como había hecho en otras ocasiones. Abraham siempre había obedecido a Dios. Quiero leer con ustedes allí en el versículo 3. Este es un versículo que a mí me deja atónito, ¿verdad? Miren lo que dice este verso. Dios le habló y le dijo lo que le dijo. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, o sea, ensilló su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos, ¿verdad? Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó. ¿Y qué hizo? A mí me impresiona, lo hizo al otro día. Dice, se levantó muy de mañana. Dios le habló y al otro día ya Abraham estaba saliendo para cumplir lo que Dios le había pedido. Miren, yo creo que yo si al final me resignara a hacer eso, empezaba a negociar, bueno, está bien, pero vamos a hablar de esto el mes que viene, o en 3 meses, o déjame disfrutármelo un añito y después hablamos de esto. Al otro día Abraham salió. Y esto me deja verdaderamente atónito. ¿Qué fe la de este hombre que lo lleva a obedecer a Dios de manera inmediata, sin lanzar ni tan siquiera una pregunta, sin lanzar un solo argumento ni una queja delante de Dios? Es algo maravilloso. Déjeme decirle que yo quisiera hacer una entrevista, y si yo fuera periodista, yo le quisiera hacer una entrevista a Abraham. Cuando yo llegue al cielo, yo quisiera sentarme con Abraham. Sí, y hacerle unas cuantas preguntas. Yo elaboré 6 preguntas que quiero compartir con ustedes. Háganse la idea de que podemos sentar a Abraham aquí ahora en una silla para hacerle una entrevista sobre este momento, sobre esta ocasión en su vida. Y yo elaboré 6 preguntas difíciles, muy difíciles para Abraham, y las quiero compartir con ustedes. La primera pregunta, porque Dios le habló y dice el texto que al otro día se levantó muy de temprano y salió para Moriat. La primera pregunta que yo le haría a Abraham es, oye, ¿dormiste anoche? ¿Pudiste dormir anoche? Porque, hermano, ¿cuántos de ustedes alguna noche han perdido el sueño? Yo pierdo el sueño a veces. Y a veces he perdido el sueño por una tontería tan insignificante, pero hay algo que se queda aquí, a veces en mi cabecita, y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y consigue robarme el sueño. Y duermo intermitente y cada rato me despierto pensando en eso. Yo le preguntara a Abraham, ¿pudiste dormir anoche? Sabiendo que al otro día te vas a levantar para llevar a tu hijo a ofrecerlo en un sacrificio. Me hace pensar en ese salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero hay que acostarse en paz para poder dormir. ¿Saben? La segunda pregunta que yo le haría a Abraham si lo tuviera sentado aquí es esta. ¿Te guardaste este asunto tú solo o le comentaste algo a tu mujer? De acuerdo a lo que dice la historia bíblica, Sara parece que no sabía absolutamente nada, porque la Biblia no habla de una reacción de Sara. Imagínense cómo hubiera reaccionado Sara si Abraham le dice, ¿sabes qué? Mañana voy a salir con Isaac y tengo que llevarlo hasta Moriat, y allí en Moriat lo tengo que ofrecer en un sacrificio. ¿Cómo se hubiera puesto Sara? Miren, todos los asuntos que tienen que ver con mis hijos, mi esposo y yo siempre estamos hablando. Yo comparto con mi mujer todos los asuntos y para ella no hay ningún secreto, entre ella y yo no hay ningún secreto. La Biblia no lo dice, pero yo creo que Abraham no dijo absolutamente nada. ¿Cómo decirle a una madre
me llevo a tu hijo mañana y no lo vas a ver probablemente más. Porque tengo que ir a hacer esto, porque Dios me lo ha pedido. Eso presuponía probablemente tremenda bronca con Sara también, ¿verdad? Interesante oír a Abraham, ¿qué hubiera dicho Abraham de eso? Tercera pregunta. ¿Qué pasó por tu mente esos 3 días mientras tú caminabas de Beerseba hasta Moriah? Porque la Biblia dice que fueron 3 días de camino para llegar allí. ¿Y qué ustedes creen que iba pensando Abraham en esos 3 días? Que iba con sus 2 siervos y su hijo. ¿Qué ustedes creen que iría pensando Abraham? Que cada paso que daba lo acercaba a ese momento tan difícil. Por 3 días este hombre tuvo que lidiar con eso adentro. ¿Cómo lidiaste con eso, Abraham? Yo quisiera podérselo preguntar. ¿Cómo pudiste lidiar con una situación tan atípica y yo diría desesperante? ¿Cómo lo hiciste? La cuarta pregunta que yo le haría a Abraham es esta. Y está en el versículo 5. Cuando le dijiste a tus siervos que esperaran hasta que ambos regresaran, ¿realmente tú estabas convencido de que iban a virar los dos? Miren este detalle. Dice, Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Eso está en sentido plural. Volveremos a vosotros. Él está hablando de que va a volver con Isaac. Yo le preguntara a Abraham, en el momento que tú le dijiste eso a tus siervos, ¿de verdad tú creías que iban a virar los dos? Porque tú sabías lo que debería de haber pasado allí en el monte Moriah. ¿De verdad tú creías que regresaban los dos? Esa es otra pregunta difícil, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham en ese momento? Pregunta número 5 para Abraham. Abraham, ¿qué sentiste en el momento en que Isaac, tu hijo inocente, te preguntó, ¿dónde está papi el cordero para el sacrificio? ¿Qué momento tan duro? Porque el niño le dice, bueno padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Porque Isaac ignora que hasta ese momento de la historia, el que va a ser sacrificado allí es él. ¿Qué puede sentir un padre en ese momento? Que tiene que responderle a un niño una pregunta así. Y sabemos lo que dijo Abraham. Jehová Jiret. Quiere decir en hebreo, Dios proveerá. Dios proveerá. La pregunta número 6. Y esta es bien difícil. ¿Tuviste dudas en el momento que extendiste tu mano con el cuchillo para degollar a tu hijo? Porque esta historia es tan dramática que llega el momento en el que Abraham alza su mano con el cuchillo listo para degollar a su hijo. Y ese es el momento donde Dios interviene y le dice, Abraham, detén tu mano y no le hagas daño al niño. Pero, ¿tuviste duda, Abraham? ¿Qué puede haber pasado por la mente y el corazón de Abraham en ese momento? Y yo les digo, ninguna de estas preguntas es fácil de contestar y únicamente entendiendo la fe de Abraham, uno puede tratar de responder estas cosas, ¿verdad? Probablemente Abraham no durmió, yo no sé. A lo mejor durmió. A lo mejor su fe en Dios le permitió cerrar los ojos esa noche y descansar. En fe salió para allí aunque no le dijo nada a su esposa. En fe caminó esos 3 días, lidiando con todo dentro de él. En fe, yo creo que le dijo a su siervo, vamos a volver los dos. En fe, le dijo a su hijo, Dios va a proveer. Y en fe, Abraham alzó ese cuchillo para degollar a su hijo. Pero les repito, ninguna de estas preguntas son preguntas fáciles. ¿Saben por qué?
Porque Abraham es tan humano como usted y como yo. Y yo le pido a Dios que mi fe nunca sea probada de esa manera, porque yo creo que yo no paso el examen. Yo creo que yo no paso el examen, ¿verdad? Hermanos, siéndoles honesto, al considerar esta historia, yo puedo admitir que mi fe es débil comparada con la fe de Abraham. Mi fe es pálida al lado de la fe de Abraham. No por gusto, la Biblia dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Yo reconozco, ¿verdad, hermanos? Que yo no creo que yo podría hacer algo así. Y es por eso que la fe de este hombre me impresiona y habla tanto a mi vida y a mi propia fe. Ahora, ¿qué es lo que le impresiona a usted en la fe de Abraham? A ver, ¿qué es lo que le impresiona a usted en la fe de Abraham? A ver si usted está entendiendo esto. La fortaleza que tuvo para llevarlo. La gente a veces lo que más le impresiona es que Abraham iba a entregar a su hijo, ¿verdad? Iba a ofrecer a su hijo un holocausto. Pero déjeme decirle que eso no es lo impresionante en la fe de Abraham. Lo impresionante no es que Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. De hecho, la Biblia recoge muchas historias donde otras personas también ofrecieron a sus hijos en sacrificios y en sacrificios paganos. Lea la historia de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que muchos reyes hicieron pasar a sus hijos por el fuego para ofrecérselos a Moloc, un dios pagano, cananeo, ¿verdad? Mucha gente ofrecieron sus hijos en sacrificio. Pero lo que impresiona de la fe de Abraham, y es lo que nos dice el autor de Hebreos, es que Abraham creía que aunque Isaac muriera, Dios era poderoso todavía para cumplir la promesa que le había hecho de que le iba a dar una descendencia a través de ese hijo. Eso es fe. Eso es fe. Y es lo que nos dice aquí el autor de Hebreos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Miren, desde el punto de vista humano, ¿cómo explicar que Dios me puede dar descendencia de alguien que muere? Dios le había dado una promesa y ahora le pide que sacrifiques a ese hijo. Un momento, Dios, ¿tú te estás contradiciendo o qué? Me dices que me vas a dar un hijo, que me vas a dar una descendencia, hiciste un gran milagro, me diste este hijo cuando yo tengo 100 años y mi mujer tiene 90, y ahora me pides que lo sacrifique. Pero lo que dice la Biblia es que Abraham creía que aunque Dios hubiera permitido que Isaac muriera, Dios era poderoso para levantarle todavía una descendencia. Miren, Abraham no llegó físicamente a sacrificar a su hijo en un holocausto, pero sí lo sacrificó en su corazón. En su corazón Abraham entregó a Isaac. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. No lo mató físicamente, pero en su corazón sí se lo había entregado al Señor. Y lo hizo porque creía que si Isaac moría, Dios todavía podía resucitarlo de los muertos y tener una descendencia. Y es por eso que también dice el autor de Hebreos que de alguna manera o en sentido figurado Dios lo vuelve a recibir. ¿Saben por qué? Porque en un sentido figurado para Abraham su hijo estaba muerto. En su corazón se lo había ofrecido a Dios. No se lo negó a Dios. No lo mata físicamente. Por eso dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Allí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en un sentido figurado lo vuelve a recibir, porque ya Abraham lo daba por muerto. En un sentido. Se lo iba a ofrecer a Dios. No se lo iba a negar. Lo vuelve a recibir. Y esto es maravilloso, porque en ese momento cuando el ángel de Jehová le dice detente, dice que Abraham alza sus ojos y a sus espaldas había un carnero enredado en una zarza. Y aquí se está cumpliendo lo que Abraham le dijo a su hijo, ¿verdad? Dios proveerá. Jehová Jireh. Y Dios proveyó un carnero sustituto de Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Tomó aquel carnero, lo ató
lo preparó y fue lo que ofreció en aquel altar a Dios. Jehová Jireh, Dios provee. Y todos los teólogos ven en esto, ¿verdad? Una tipología del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Saben? El Señor también murió en el monte Moriah. Cristo muere en el monte Moriah. Allí ofrece su vida en sustitución por cada uno de nosotros. Cristo es la provisión de Dios por nuestros pecados. Toma nuestro lugar. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Dios tiene que juzgar el pecado. Y nosotros somos culpables por causa del pecado. Merecedores del castigo. Pero Cristo se hizo, dice, maldición por nosotros y nos ha redimido de todas esas cosas. Ocupa nuestro lugar y es el Cordero sustituto. ¿Por qué le dicen a Cristo, verdad? Aparte de la Pascua, el Cordero Pascual, también Él es la provisión o el Cordero sustituto. Ahora, ¿cómo es que esto aplica a nuestra vida? Porque miren, nosotros podemos leer esta historia y sentirnos impresionados de la fe de Abraham, pero si esto no habla a nuestras vidas, es por gusto todo lo que yo estoy diciendo aquí. Miren, la fe de Abraham, como yo dije, nos deja en ridículos a todos nosotros, porque nuestra fe es pequeña comparada con la fe de este hombre. La fe de este hombre fue llevada al límite. Pero aunque Dios no nos prueba a nosotros al límite, no quiere decir que Dios no prueba nuestra fe. Déjenme decirle que nosotros somos probados todos los días, en cosas hasta muy pequeñas. Y aún así le fallamos a Dios. Por eso me tengo que avergonzar cuando leo esta historia. Mi fe no ha sido probada como fue probada de Abraham. Mi fe ha sido probada en cosas tan pequeñas. ¿Y cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Cuántas veces probablemente le he dicho a Dios, heme aquí? Y cuando he sentido lo que Dios está demandando de mi vida, de alguna manera o he discutido con Dios o he desobedecido a Dios. Por eso la fe de este hombre me deja en ridículo y nosotros tenemos que aprender de esta historia. Miren, cuando Dios le habló a Abraham y le pidió esto, Abraham no cuestionó a Dios, no preguntó, no aplazó, no discutió, sencillamente creyó y obedeció. Y eso nos deja a todos nosotros muy mal parados, ¿verdad? Porque nosotros no somos ni el 0.005% de lo que hizo Abraham. Nosotros le discutimos bastante a Dios. Nosotros cuestionamos a Dios. Nosotros tratamos de que Dios cambie sus ideas. Nosotros cuestionamos a veces el amor de Dios, cuestionamos sus planes, hacemos preguntas y nos atrevemos todavía a desobedecerlo. Y eso es algo peor, ¿verdad? Hermanos, fe se trata de eso mismo, ¿verdad? De certeza, dice el autor de Hebreos, de convicción en lo que no vemos y en lo que esperamos. Y como dice el autor de Hebreos, y sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Somos humanos, somos débiles, pero en la fe podemos ser fuertes. Por medio de la fe podemos ser fuertes. Miren, voy a contarles una historia ahora. En una ocasión un padre vino desesperado con un hijo que tenía un problema. ¿Qué no hace un padre por un hijo? Un padre cuando tiene un hijo con problemas hace cualquier cosa por ese hijo, lo que sea, lo que sea. Y dice la Biblia que este padre tenía un hijo que tenía un espíritu inmundo que se apoderaba de él. Y este padre trajo a ese muchacho a los discípulos. Y dice la historia que los discípulos de Jesús no pudieron sacar ese demonio. Pero entonces él lo toma y lo trae donde está Jesús. Cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, dice la historia
que comenzó a sacudir a aquel joven con violencia y que aquel joven empezó a echar espuma, ¿verdad?, por la boca. Y antes de que Jesús hiciera algo por aquel joven, antes de que él expulsara aquel espíritu de aquel joven, tuvo una conversación muy interesante con ese padre. Y esa conversación es la que yo quiero contarles a ustedes ahora. Vamos a leer este relato allí en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versículos del 21 al 23. Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y quiero que prestemos particular atención a este diálogo, porque es muy revelador en cuanto a lo que es el ser humano y su fe. Jesús le pregunta a este padre, ¿desde cuándo le está pasando esto a este joven? Y él le dice, desde que era niño, desde que era chiquitico, y este espíritu lo sacude y lo quiere arrojar a veces al fuego y a veces lo quiere arrojar al agua porque lo que quiere es matarlo, ¿verdad? Quiere terminar con la vida de mi hijo. Y lo sabemos, la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero lo que yo quiero que usted se fije ahora es en la petición que le hace este padre a Jesús. Y es la petición de un padre desesperado. Un padre cuando está desesperado hace lo que sea. Y yo lo veo siempre. Yo lo veo siempre. Si va para donde está un santero, el santero le dice, consíguete 2 chivos, 4 jicoteas, ¿verdad?, 2 herraduras de caballo y no sé qué, se puede ir tíraselo al pastor ahí en la puerta, como nos hacen toda la semana, para que el trabajito prenda. ¿Y qué hace el tipo? Se busca los 2 chivos, las 4 jicoteas, las 2 herraduras de caballo y hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? Qué triste. Y yo puedo entender, porque yo tengo hijos, déjenme decirle, y por mis hijos haría cualquier cosa, pero no eso. No eso. En nuestro desespero somos capaces de creer en cualquier cosa, ¿sí o no? Sí, sí. Es así, cuando estamos desesperados. Miren, hay historias que son a veces difíciles. Yo recuerdo a mi papá, que ya partió hace 20 años. Mi papá en Cuba una vez lo cogió una culebrilla. ¿Saben? Ese virus del herpes zóster que queda de la varicela o la china, como le dicen por ahí, y que a veces se puede irritar. Y le salió una, y es muy doloroso, es bien malo, es bien malo. Y yo recuerdo que yo le ofrecí a mi papá orar por aquello, pero alguien le habló de una viejita que curaba las culebrillas. Y yo me acuerdo, yo nunca discutí con mi papá, pero hablábamos mucho. Y él me dijo, hijo, con el desespero que tengo, lo que sea. Él estaba loco por quitarse aquello, ¿verdad? Y yo recuerdo que vino la viejita a curar la famosa culebrilla. Yo recuerdo esa historia. Cuando uno está en dolor, cuando uno está desesperado, y si el desesperado es un hijo de uno hace lo que sea. Bueno, pues este hombre vino donde estaba Jesús. Y miren, después que Jesús le pregunta esto, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño. Miren la segunda parte, después del punto y coma. Miren el ruego de este hombre. No, para atrás, ñaño, el 22. En el 22. Después del punto y coma le dijo, pero si puedes hacer algo. El si puedes hacer algo, no deja saber que hay mucha fe en el corazón de este hombre, ¿verdad? Es como el que dice, bueno, si puedes tirarme un cabo, ¿verdad? Como dicen los cubanos, si me puedes ayudar con esto, te voy a agradecer que hagas algo por mí, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, pero está delante del hombre que lo puede hacer todo, porque Dios ha dicho que es difícil para mí. Nada es difícil para Dios. Pero este hombre no llega delante de Jesús como llegó aquel leproso que le dijo a Jesús, si tú quieres, tú puedes curarme. Porque estaba convencido de que Jesús podía hacerlo, y esa es fe en el corazón.
Esto es lo que vemos muchas veces cuando la gente, oren por mí, ay sí, pónganme ahí, oren por mí. Pero a veces ese oren por mí, oren por fulanito, oren por menganito, es como el que dice, bueno, si bien no me hace, mal tampoco. Y si Diosito me hace algo, bingo, resolví. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y que es necesario que el que busca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Dios es galardonador del que le busca. O sea, que Dios es la respuesta para mis problemas. Santiago dice que el que pide algo, pida no dudando nada. Porque dice que el que duda es semejante a la ola del mar que va y viene. Y dice allí Santiago en su carta que el que hace esto no espere recibir nada de Dios. Cuando usted le pida a Dios, créame que Dios puede hacerlo. ¿Dios puede? Puede. ¿Dios quiere? Bueno, ahí vamos a otro punto, ¿verdad? La soberanía de Dios es otra cosa. Pero este hombre llega y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo por nosotros, hazlo, ¿verdad? Quiero que vean la respuesta de Jesús para este hombre. Versículo 23. Miren lo que le dijo Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tengo que hacer dos salvedades en este versículo para que no lo malinterpretemos. Número uno, Jesús no está hablando o no está la palabra todo el que cree en Jesús, porque Jesús está presente. O sea que en este versículo hay una implicación directa a la persona de Jesús. Él está hablando con Jesús. Todo el que cree o al que cree, todo le es posible. Todo el que cree en Jesús, obviamente, ¿verdad? No es todo el que cree en lo que quiera creer. Como está pasando por ahí, que por cierto, ya hablaremos de eso en otro momento, pero la nueva versión internacional, NBA, que hay, ¿verdad? Está quitando algunas cosas. Por ejemplo, ese versículo dice, todo el que cree en mí. El mí lo quitaron. Todo el que cree. Y da como la sensación de que tú puedes creer en lo que tú quieras. Pero Jesús dijo, todo el que cree en mí. No es todo el que cree, porque tú puedes creer en un poste de teléfono si quieres. Sí. El hombre pone su fe en diferentes cosas. En ídolos, en personas, en organizaciones, en lo que quieran. Pero la verdadera fe es en el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. La verdadera fe es en Cristo Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento para edificar nuestra fe que el que ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Y en el lugar de Cristo yo no voy a poner a nada. Cristo le dice a este hombre, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero eso implica creer en Él, porque está hablando directamente con Él. Y lo segundo que yo quiero decir es que no todo lo que es posible hacer es exactamente lo que siempre sucede. Para Dios es posible hacerlo todo. ¿Se acuerdan? Fue lo que Dios le dijo a Sara cuando Sara se rió de que iba a quedar embarazada. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Nada. Todo es posible, pero no todo lo que es posible es lo que sucede. Y digo esto porque en este versículo se han apoyado muchas veces para la famosa confesión positiva. Yo declaro, yo digo, yo decreto, porque yo creo. Usted puede creer, pero no siempre Dios está obligado. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? ¿Y dónde queda la soberanía de Dios? Si Dios quiere, Dios hace. Pero yo creo que Él lo puede hacer. De que lo puede, puede. No hay dudas de eso, ¿verdad? ¿Saben? En otra ocasión, hay un pasaje muy similar. Llegó otro padre desesperado también buscando a Jesús. Su nombre era Jairo. Jairo tenía una hija que estaba agonizando. Y él viene donde está Jesús. Y le dice, vamos conmigo a mi casa, mi hija está muriendo. Y ese es el pasaje donde viene aquella otra mujer que toca el manto de Jesús y toda esa parte de la historia.
Pero mientras todo esto está sucediendo, vienen y le dicen a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Y Jesús fue. Y dijo, ella no está muerta, solo duerme, ¿verdad? Y la hija de Jairo se levantó de los muertos. Pues Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Y saben qué fue lo que le dijo el hombre? Vamos a ver lo que le dijo el hombre, versículo 24, para ya terminar. La respuesta, ¿verdad? No se hace esperar. ¿Cuál fue la respuesta del hombre inmediatamente? Creo. Si puedes creer, yo creo. Pero miren, esa es la respuesta que dice todo el mundo. Yo en mis 25 años de ministerio, yo he hablado con tanta gente y han venido a verme tantas personas, a veces en situaciones difíciles, personas no cristianas. Y cuando tú le hablas del evangelio y le hablas de confiar y de, claro, yo creo, yo quiero creer, pero están hablando con su desespero, están hablando con su dolor, pero en el fondo, en su corazón, la duda está carcomiendo, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Este hombre dice inmediatamente, creo, como dicen la mayoría de las personas cuando les aprieta el zapato, ¿verdad? Claro que yo creo, cuando están desesperados, como si creer fuera una cuestión que la podemos gobernar con nuestra voluntad. No, no se trata de voluntad. Este hombre no quería que la bendición que su hijo pudiera recibir de Jesús fuera estorbada por su incredulidad. Por eso dice, creo, pero inmediatamente le confiesa al Señor. Y miren lo que le dice. Ayuda mi incredulidad. Por lo menos fue honesto con el Señor. Y yo creo que Jesús apreció eso. Y Jesús sacó el espíritu inmundo de aquel joven. Pero inmediatamente le dice, ayuda mi incredulidad. Y esto hace evidente su falta de ¿qué? De fe en ese momento. Sí, creo, pero por dentro estoy lleno de dudas. Y eso es lo que, miren, aquí la gente le dice a uno, ¿usted cree? Sí, hermano, amén, yo creo, sí, yo creo. Y en el corazón, verdaderamente hemos creído como Abraham, que fue capaz de ir adelante porque estaba creyéndole a Dios. O a veces decimos que sí, que creemos, pero estamos con esa pelea. Somos humanos, yo lo entiendo, pero Dios nos invita a confiar en Él. Y es por eso que cuando uno considera la fe de Abraham, uno se tiene que quedar callado la boca, ¿verdad? A muchos les suceden como a este hombre, como a este padre. Decimos que sí, que creemos, pero en el interior está la duda. Y en esto radica la fe notable, yo diría, de un hombre como Abraham. Una fe que no se resquebrajó. Una fe que lo llevó a superar todas las dudas. Una fe que fue por encima de lo que no comprendía. Una fe que lo llevó a obedecer a Dios. Ahí está la grandeza de la fe de Abraham. Termino dejándoles una pregunta en el aire. ¿Podremos imitar nosotros esta fe? La vara está alta, ¿verdad? La vara está alta. Pero esa es la fe que Dios quiere que podamos tener en Él. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos desafía, Señor. Tu palabra es fuerte, pero nos hace bien. Nos hace bien, Señor, porque muchas veces vivimos engañados diciendo que te creemos. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos hombres y mujeres de fe. Pero la fe, Señor, se expresa en obediencia, como lo hizo Abraham. En una obediencia que va más allá de nuestros sentimientos, de nuestro entendimiento. Abraham amaba a su hijo Isaac. Y aún así estuvo dispuesto a ofrecerlo, Señor, porque tú lo pediste. Eso es fe. Abraham había recibido una promesa de tener descendencia en aquel hijo.
Y ahora tú le estabas pidiendo, Señor, que lo entregara. Pero dice el autor de Hebreos que Abraham creía que aún estando muerto Isaac, tú eres poderoso para levantarle descendencia. Eso es fe, Señor. Y esa es la fe que quisiéramos tener en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todas las veces que dudamos. Te pedimos perdón por todas las veces que cuestionamos. Te pedimos perdón por todas las veces que tratamos de reconvenirte, Señor. De que tú cambies tus planes. Cuando realmente los que necesitamos cambiar somos nosotros. Te damos gracias por Cristo Jesús. Él es el Cordero sustituto, el que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Señor, aquel que cree en Él, todo le es posible si es tu santa voluntad, Señor. Padre, nos acogemos a esa gracia y a ese amor que tú has mostrado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en fe. Entendemos, Señor, ese ruego de tus discípulos cuando te decían, aumentanos la fe, porque todos necesitamos, Señor, que nuestra fe sea aumentada, potenciada, Señor, en ti, para poder verdaderamente ser obedientes, para verdaderamente, Señor, comprobar cuál es tu buena voluntad para cada uno de nosotros.